Si puede ir abriendo su Biblia en Colosenses 1, versos del 15 al 18, va a ser nuestro texto para hoy. Colosenses 1, versos del 15 al 18. Y mientras llegamos ahí a Colosenses 1, quizás este nombre le suena, tal vez no, pero tal vez ha escuchado de Antony Flew. Déjeme decirle quién era Antony Flew. Era un profesor de filosofía de la Universidad de Oxford, muy reconocido, conocido como el más fuerte de los ateos en cuanto a esta rama profesorado de filosofía, diríamos coloquialmente un hueso duro de roer. Era reconocido como un ateo fuerte en sus convicciones, en sus ideas. En el 2007, él publicó un libro que fue sorpresivo para todos, y él publicó un libro titulado Hay un Dios. Y en este libro él argumenta acerca de cómo ha llegado a la conclusión de que la creación no puede ser explicada de otra manera, sino a través de un diseño inteligente. Es decir, debe haber un creador, debe haber un diseñador que ha llevado a cabo todas las cosas. Esto lo publicó él en el 2007, 3 años antes de morir. Él murió en el 2010. Y el libro habla y extiende mucho de sus argumentos, habla acerca de las ideas de Einstein, acerca de la creación, acerca de la filosofía, y cómo todo eso sugiere que debe haber algún Dios por ahí, en algún lugar. ¿Sabe qué es lo que le falta al libro? ¿Sabe qué es lo que el libro no tiene? Jesús. No está por ningún lado en el libro, y este es el problema. Muchos grupos celebraban esto como una victoria para el cristianismo, como para el mundo evangélico. Pero el problema está en que la Biblia es muy clara. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esperamos que este hombre en esos 3 años después que publicó este libro haya entendido que ese Dios que seguramente hay en algún lugar es Cristo Jesús, el Rey de todas las cosas, el Señor sobre todas las cosas, el que ha creado todo y el que un día volverá a gobernar y establecer su reino. Porque si no creyó en ese Jesús, el que la Biblia lo describe, entonces él sufrió la condenación. Si Jesús no tiene el lugar más alto en nuestra vida, en nuestra mente, entonces no es el Jesús que Dios envió. No estamos confiando en el Jesús que la Biblia describe, no estamos creyendo en aquel que fue enviado para salvar al pecador. Así que esta mañana vamos a ver en Colosenses 1, del 15 al 18, vamos a ver 2 argumentos de la preeminencia de Cristo, porque Cristo tiene el lugar sobre todo, el lugar más elevado, para que tengamos certeza de quién es nuestro glorioso Salvador. Voy a repetir eso. Esta mañana vamos a ver 2 argumentos de la preeminencia de Cristo, para que tengamos certeza de quién es nuestro glorioso Salvador. Punto 1, versos del 15 al 17. Él es preeminente sobre la creación, sobre todo lo creado. Punto 2, verso 18. Él es preeminente sobre la redención. Así que le invito a tener una breve lectura, leer nuestro pasaje y luego pedir la bendición del Señor para nuestro estudio. Verso 15 de Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oremos. Padre y Señor, venimos a ti, Señor, este día, el día en que tú has
separado para que tu pueblo, Señor, te busque, te adore, Señor, se reúna conforme a tu voluntad de forma especial en una adoración congregacional a la luz de tu palabra, abrir nuestro corazón en alabanzas al reconocer quién eres, Señor. Padre amado, gracias te damos por el privilegio que es poder meditar en la persona de tu Hijo. Ayúdanos a hacerlo de una forma que te honre. Queremos exaltarle, queremos adorarle de forma genuina, de forma adecuada, Señor, y nos sentimos incapaces y limitados. Necesitamos de ti, Señor. Bendice este tiempo de estudio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, antes de entrar en el punto 1 de Colosenses 1, verso 15, quisiera dar algo de contexto. No entrar de golpe al pasaje, sino tal vez entender qué está pasando. Bueno, recuerda, Pablo escribe la carta a los colosenses alrededor del año 60, 62. Él está preso en su primer encarcelamiento y a diferencia de su segundo encarcelamiento, su primer encarcelamiento fue mucho más tolerable. Él gozaba de ciertas oportunidades. Él podía escribir cartas, como la carta a los colosenses, como la carta a Filemón, como la carta a Efesios, como la carta a los filipenses. También podía recibir visitas y generalmente Pablo aprovechaba para compartir el evangelio con personas que no conocían de Dios. Así que él en este tiempo disponía de mucha oportunidad para seguir haciendo ministerio. Seguía predicando, seguía escribiendo, pero también entendemos que seguía orando. Si miras Colosenses 1, verso 3, dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Orando en todo momento, es la idea. Quiere decir que Pablo disponía de tiempo y este tiempo lo aprovechaba bien, orando por las congregaciones que estaban atravesando dificultades o pidiendo al Señor que soporte, que ayude, que fortalezca a las iglesias. De hecho, esta iglesia en Colosas, si puedes ver el verso 4, Pablo dice, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Qué quiere decir? Bueno, aprendemos que Pablo no los había conocido personalmente todavía. Pablo no había estado entre ellos. Pablo dice, por eso he oído de vuestra fe. He oído de ustedes, he oído que aman al Señor. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿cuál era la relación de Pablo entonces con esta iglesia si Pablo no los había instruido personalmente? Bueno, si tú recuerdas, el ministerio de Pablo en Éfeso fue de varios años y Pablo en esos días entrenó hombres, varios de ellos, en una escuela que se denomina la escuela de Tirano, le pertenecía a un hombre llamado Tirano. Algunos comentaristas sugieren que Pablo se reunía en las tardes en este lugar y aprovechaba para entrenar hombres por un lapso de alrededor de 3 años para luego enviarlos a plantar iglesias y hacer ministerio. De ahí obtenemos la idea de un seminario. Entonces Pablo en esta labor entrena a Epafras, ahí en Éfeso, y lo envía a Colosas a plantar la iglesia. Ustedes saben un poco la historia por la carta a Filemón. La iglesia en Colosas se reunía en casa de Filemón. Filemón reconocido por tener un corazón amable, generoso para con los creyentes, pero también conocido por tener un esclavo rebelde. ¿Recuerdas? Onésimo, un esclavo fugitivo que luego el Señor salva y es restaurado a la comunión de la iglesia en Colosas. Pero es esta iglesia, la misma, Colosenses y Filemón se desarrolla en el mismo lugar. De hecho, ambas cartas llegaron juntas, de la mano de Tíquico. Pero lo que pasa es que Epafras planta la iglesia ahí en Colosas y parece ser que después de algunos años empezó a haber ataques de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Habían instrucciones erradas, doctrinas de error que estaban amenazando con introducirse a la iglesia. Y Epafras, temiendo por la iglesia, queriendo cuidarlas a las personas, lo que hace es que busca consejo de Pablo, su maestro. Entonces hace un viaje hasta Roma
y le cuenta a Pablo todo lo que está sucediendo. Así que Pablo decide entrenar por un tiempo a Epafras y manda a Tíquico junto con Onésimo entregando las cartas de Colosenses y Filemón. Entonces, esta es un poco la relación de Pablo con la iglesia en Colosas. Conoce a personas ahí, ha escuchado buenas cosas de parte de Epafras, de parte de Onésimo, así que los ama en el Señor y les instruye a través de estas cartas para que no caigan en el error. Y parte del error, gran parte de la carta se empieza mostrando los peligros de tener una idea equivocada de quién es Jesús. De pensar que quizás basta con decir que Jesús es un buen hombre, Jesús es un sabio a lo mejor. Ya ves que hay falsas religiones hablando muy bien de Jesús, diciendo Jesús, sí, el gran maestro, el enviado de Dios. Es un ser divino entre varios. Y esto puede ser confuso, pero no es los términos en los que la Biblia nos revela quién es Jesús. Por lo tanto, es idolatría. No es el Jesús de la Biblia, no es el Jesús que somos llamados a adorar, sino se adora en los términos en que la Biblia lo plantea. Así que Pablo teme principalmente porque ellos están expuestos a ideas equivocadas de quién es Jesús. Principalmente los falsos maestros decían, bueno, está bien que creas en Cristo, pero necesitas algo más. Necesitas un conocimiento elevado. Ya ves que en esos días se apreciaba mucho la sabiduría y la filosofía. Entonces necesitas un conocimiento superior. Está bien, puedes adorar a Jesús, pero necesitas este conocimiento que solo tienen algunos, y hay algunos maestros iluminados que traen eso que necesitas. Esto se conocería luego como el gnosticismo. Estos estaban influenciados por Platón principalmente, quien años antes de Jesús había estado enseñando que la materia, todo lo físico, todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno. Es decir, lo material, la materia, todo lo que se toca ha sido pervertido, mientras que lo espiritual es elevado, es puro. Lo que había llevado a creer entre sus seguidores de que no importa lo que tú hagas con el cuerpo, porque al final del día el cuerpo es materia y es malo, y no hay nada que hacer, es malvado. Pero eso no afecta a mi espíritu es elevado. Entonces ellos decían, no importa lo que yo haga con mi cuerpo, mi espíritu es intachable, mi espíritu está elevado, no se afecta. Bueno, qué conveniente pensar de esa manera. No tienes que luchar contra el pecado, no tienes que luchar contra las tentaciones. Es una vida bastante cómoda en un sentido. Y no nos extraña que mucha gente se haya sentido atraída a esta oferta errada de aquellos días. Así que Pablo quiere erradicar la idea de que Jesús no es uno más, de que Jesús no es una deidad más, de que Jesús no es un ser angélico más, porque ellos decían, parece ser que parte del error incluía adoración a los ángeles. De hecho, ellos llegaron a atacar la humanidad de Jesús. Ellos decían, ok, si nos han enseñado que lo material o la materia es mala, y nos han enseñado que lo espiritual es bueno, entonces si Jesús es bueno, no puede tener un cuerpo físico. Y ellos llegaron a estas ideas raras, filosofías extrañas, de llegar a decir, bueno, pero vemos en los evangelios que gente habló con Jesús. ¿Cómo explicamos eso? Ok, es que Jesús tenía apariencia de cuerpo. Jesús no tenía un cuerpo realmente, él aparentaba tener un cuerpo. Y ellos llegaron incluso a decir que cuando Jesús caminaba por la arena de la playa no dejaba huellas, porque no tenía peso, porque no tenía un cuerpo real. Todo esto son las ideas extrañas y filosofías de hombres que estaban atacando la iglesia en Colosas, y Pablo combate en esta carta, empezando en el verso 15, y ahí es donde estamos con nuestro primer punto. Él es preeminente sobre la creación. Jesús es preeminente sobre la creación. Ese es nuestro punto 1, versos del 15 al 17.
Solo para que todos estemos en la misma idea, preeminente es la idea de alguien que es superior a todos. Predominante, viene de predominante. Alguien que ocupa el lugar más elevado. A eso nos referimos cuando decimos que Jesús es el preeminente sobre la creación. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Así empieza Pablo esta porción. Pero usted me va a decir, ok, pero ¿quién es Él? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo sé de quién está hablando? Bueno, verso 13, dos versos más atrás. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Dios Padre, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok, estamos hablando del Hijo ahora. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Es el Hijo de Dios Padre, en quien tenemos redención por su sangre, quien dio su sangre para perdonar nuestros pecados, quien vivió una vida perfecta, quien resucitó al tercer día. Ese es el contexto de este pasaje. Es Él a quien Pablo se refiere cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, la idea aquí de imagen significa simplemente la exacta representación. No hay distinción. Es la más clara representación, la manifestación completa y total de algo. De hecho, ustedes saben, Dios Padre es invisible, no tiene un cuerpo físico, es espíritu. Y la Biblia lo enseña ampliamente. La carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que lo que Pablo está diciendo es este Dios, que no tiene un cuerpo físico, que no puede ser visto por los hombres, se ha manifestado de forma plena, total, en la persona de Jesucristo. Ahora, usted va a decir, pero yo veo pasajes en la Biblia donde se refiere que Dios tiene un rostro, el rostro de Dios, las manos de Dios, o el dedo de Dios, o los ojos de Dios. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, esto se llama, es una figura literaria conocida como antropomorfismo. Es un medio de comunicación donde Dios atribuye características humanas simplemente para facilitar la comunicación. Dios está comunicándose en términos que nosotros entendamos. Pero no significa que Dios tiene un rostro, que Dios tiene manos, Dios Padre. Él es espíritu y como Pablo le dice a Timoteo, es invisible. No puede ser visto por los hombres. Así que cuando Pablo dice en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿a qué se está refiriendo? Primero que nada, parecería una paradoja. ¿Cómo algo invisible puede tener una imagen? ¿Cómo podemos entender esto, Pablo? Tienes que explicarnos. Bueno, primero, para entender esto, debemos comprender que no está hablando de un cuerpo físico. No significa que tal vez los rasgos de la cara de Jesús o los rasgos físicos de Jesús son iguales a Dios Padre. Porque ya vimos, Dios no tiene esos rasgos. Dios es espíritu. Así que a lo que sí se refiere es que todo el carácter de Dios es mostrado en el carácter de Jesús, en la vida de Jesús. Si queremos saber qué piensa Dios del pecado, simplemente debemos ver qué piensa Jesús del pecado. Si queremos saber qué piensa Dios del dolor de los hombres, debemos ver la respuesta de Jesús al dolor de los hombres. Si queremos saber qué piensa Dios acerca de la falsa religión y de los falsos maestros, debemos ver la respuesta de Jesús a los falsos maestros. Esto es lo que Pablo quiere comunicarnos, de que no hay ningún aspecto de Dios que no haya sido manifestado plenamente en Cristo. De hecho, Colosenses 2, capítulo 2, verso 9, una página más adelante, Pablo nos dice que en Él habita corporalmente
la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. No hay espacio a confundirnos. Jesús es la manifestación perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esto es lo que Pablo está comunicando. Jesús no es un ángel. Jesús no es un ser divino creado en algún momento. Jesús es Dios plenamente. En Él habita corporalmente, físicamente, tangiblemente, toda la plenitud de la deidad. Y esto, para la audiencia original, debió haber sido chocante, porque acuérdate que ellos están siendo influenciados de que la materia es mala y están creando una falsa dicotomía o una falsa disyuntiva de que la materia es mala, el cuerpo, lo espiritual es bueno. Pablo les va a decir, Jesús creó todo, lo material y lo inmaterial. Él es el creador de todo. Él es Dios. En Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Así que, si ustedes recuerdan este pasaje conocido en Juan 14, no tiene que ir ahí, yo se lo menciono, Juan 14:8, usted lo conoce, Felipe, ¿no? Felipe viene a Jesús y le dice, Señor, muéstranos al Padre y ya está. Y nos basta. No voy a dudar más. Si tú me muestras al Padre, yo voy a caminar en obediencia, contento, confiado, sin temor. Solo muéstrame al Padre. ¿Qué le dice el Señor? Verso 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Jesús lo dijo muy claramente. Él es Dios. El Padre y Él son uno, un solo Dios que habita en tres personas. Es la triunidad de la cual la Biblia nos habla. Así que Cristo no es un tipo de divinidad. Cristo no es un ángel. Cristo es referido acá en términos exactos a Dios porque Él es Dios. Y no podemos aceptar ninguna versión distinta de Jesús. Cualquier idea equivocada, cualquier idea diferente a estos términos, es un Jesús falso, que no salva, que no tiene poder para salvar del pecado, que Dios no ha enviado. Porque el único que Dios ha enviado es este Jesús, el que es Señor sobre todas las cosas, el que lo ha creado todo, el que es preeminente sobre la creación, porque Él es el creador, el que es la manifestación corporal, física, de toda la hermosura del Padre. De hecho, Hebreos 1 nos dice, Hebreos 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, y esto es importante para nuestro punto, nuestro argumento, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si tienes la Biblia de las Américas, dice, y la imagen misma de su naturaleza, porque esa es la idea. Jesús es la manifestación corporal de la naturaleza de Dios. Jesús es Dios, por eso nos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué el mundo gira? ¿Por qué el sol sigue saliendo? ¿Por qué la luna sigue saliendo? Usted me va a decir, no hermano, yo soy muy inteligente. Mire, lo que pasa es que el sistema solar gira cada 365 días. Cristo está sosteniendo todo el orden de la creación. Con la palabra de su poder, es lo que dice el autor. Ok, entonces Jesús
no es nada menos que esto. Jesús es Dios, por eso es igual a Dios. Y Jesús sustenta todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Es lo que Pablo nos va a seguir diciendo. Pablo sigue diciendo en el verso 15, el primogénito de toda creación. Y aquí tenemos una dificultad de interpretación, porque muchas o varias religiones falsas han tomado este texto muy a la ligera, convenientemente, y dicen, ok, Jesús es el primer ser creado. Entonces Él es un ser creado. Por eso se dice primogénito de la creación, porque es un ser creado, dicen ellos. Pero no es la idea en este texto. Y vamos a ver el argumento de Pablo. Es muy evidente solamente aún leyendo todo el versículo. Si lees todo el versículo te das cuenta. Dice, Él es el primogénito de la creación y sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él creó todo. ¿Cómo puede ser criatura si Él es el creador? Nada de lo que ha sido hecho sin Él hubiese sido hecho. Entonces, aún simplemente si lees el verso, entiendes que no es la idea de Pablo. Pablo no está diciendo Jesús es el primer ser creado. ¿Cómo entendemos esto? Yo sé que en nuestra cultura o en nuestro contexto, la palabra primogénito generalmente se usa para hablar del primer hijo, ¿no? El primer hijo que ha nacido. Pero no es esta el único uso que la Biblia le da. El Antiguo Testamento nos muestra que más bien es común entender que el primogénito habla de aquel hijo preeminente, aquel hijo que está por encima de los demás y no necesariamente es el primero. El término en la Septuaginta usado y el término griego aquí es prototokos, que habla de no necesariamente el primero, pero el supremo, aquel que tiene supremacía. Y solo para mostrar un ejemplo, o un par de ejemplos conocidos, usted sabe la historia de Jacob y Esaú. Esaú fue el primer hijo nacido, pero Jacob recibió la primogenitura. Ok, entonces, ¿cómo puede ser que Esaú, siendo el primero, no fue el primogénito? Bueno, porque la palabra no necesariamente tiene el sentido del primero. Ok, probablemente eso es un error, probablemente es un caso aislado, probablemente alguien se equivocó ahí. No, si tú miras a Abraham, un poco más atrás, Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael es el primero, Isaac recibe la primogenitura. Si tú miras a Jacob, Jacob tiene hijos, Rubén no es el primogénito, la primogenitura la reciben los hijos de José. Entonces, quiero que observes que si vemos al uso del término en la Biblia, entendemos que no está hablando de orden cronológico de creación, está hablando de rango, de importancia, está hablando de supremacía. Este es el que Dios ha exaltado. El término usado aquí tiene un sentido claro también cuando vemos el Salmo 89. Salmo 89, verso 27. Hablando de David, dice, Salmo 89, 27, dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pregunta, ¿fue David el primer rey que existió? No, evidentemente no. Ni siquiera fue el primer rey de Israel. ¿A qué se refiere? Bueno, que David, debido al deseo de Dios, tendría un lugar supremo, un lugar exaltado entre los reyes de la tierra. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando vamos a Colosenses 1:15, debemos entender que Pablo no está diciendo que Cristo sea el primer ser creado. Pablo está diciendo que Cristo es el supremo de la creación, es el preeminente de la creación, está por encima de la creación, tiene el derecho a gobernar la creación. Él es el supremo. Un momento, ¿por qué? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Cristo tendría el derecho? Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Algunas cosas? Todas las cosas. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él y nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho sin Él.
Esto es todo. Pablo nos aclara, por si no entendimos el todo, Pablo dice, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todas las cosas. Pablo está planteándonos una idea de que esto es todas las cosas físicas, todo lo creado físicamente hablando, esto es la idea, y todo lo que ha sido creado inmaterialmente, todo lo invisible. Bueno, el texto sigue diciendo y dice, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por Él. En Génesis 1:1, usted recuerda, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mundo que conocemos, el universo que conocemos fue creado ahí en Génesis 1:1. Pero el punto acá es que hay un reino invisible que fue creado en algún punto anterior a ese, es el reino espiritual. La Biblia nos da cierta información acerca del reino espiritual, no nos da toda la información. Deuteronomio 29:29, hay cosas que Dios no ha querido revelarnos por ahora, pero la Biblia nos da ciertos detalles que nos permiten entender en cierta medida el reino invisible. La Biblia nos habla de querubines, de serafines, de arcángeles, de ángeles, hay cierto orden, hay ángeles que son más poderosos que otros, hay ángeles que gobiernan sobre otros ángeles, hay ángeles que cumplen funciones específicas. La Biblia nos habla de un reino espiritual diverso y complejo, y la Biblia nos da ciertos detalles, y Pablo nos está diciendo, Cristo lo ha creado todo. Cristo es el creador, Él no puede ser criatura, Él es el creador, Él ha creado todo, lo que se ve y lo que no se ve. No hay tal idea de que lo material, simplemente por ser material, es malo y lo espiritual, simplemente por ser espiritual, es bueno. No, hay demonios en el reino espiritual y hay redimidos en el reino físico. Jesús tuvo un cuerpo físico y Él es puro y santo y sin mancha. Entonces, Pablo está argumentando aquí, Jesús, quien es Dios, lo ha creado todo. Lo que ves y lo que no ves. Y Pablo sigue dando detalle y tal vez, si te das cuenta, tal vez te preguntas por qué hay estas ideas paralelas, ¿no? De que los cielos y la tierra, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo visible y lo invisible. ¿Por qué hay estas ideas paralelas? Y las vas a seguir viendo en el texto. Bueno, es porque del verso 15 al 20 se considera, los comentaristas concuerdan de que es un himno. Es un himno. La estructura en el griego, la estructura de las ideas paralelas, y todo apunta de que esto es una alabanza que Pablo usó para recordar quién es Jesús. Así que Pablo sigue explicándonos que Jesús es el creador de todo y nos dice aún lo invisible, aún el reino espiritual que no vemos. Y Pablo nos da cierto detalle aquí. Nos dice que Jesús es el creador de lo invisible. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. No importa, todo lo ha creado Cristo. No importa lo que tú menciones. Y estas categorías en las que Pablo está pensando, tronos, dominios, principados, potestades, hablan de un reino angelical. Es como el Nuevo Testamento usa esta palabra. Si te fijas, Efesios 6:12 usa estos mismos términos para hablar de ángeles caídos. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y empieza a detallarnos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo usa esta misma descripción para hablar de la organización o la división de los ángeles caídos. Pero Pedro, en primera de Pedro 3:22, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, hablando de Cristo. Y a Él están sujetos, y empieza, ángeles, autoridades y potestades,
mismos términos que se usan tanto para ángeles buenos, ángeles no caídos, si los podemos llamar de esta manera, y ángeles caídos, demonios. Y Pablo está diciendo, Cristo gobierna sobre todos. Cristo reina sobre todos. Él es el creador de todo. Él creó los dominios, los principados, los potestades. Él creó ángeles, obviamente, tú sabes la historia. Él creó a los ángeles en santidad. Luego se rebelaron, la tercera parte de ellos. Pero el punto es que Él mantiene la preeminencia sobre todos ellos. Y parece ser que parte de la enseñanza errónea en Colosas tenía que ver con adoración a ángeles. Si miras Colosenses 2:18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo les está diciendo, hey, no hagan caso a esos que quieren afectarlos, promoviendo culto a los ángeles, hablando de cosas que no han visto, neciamente hablando, guiados por su propia carne, por su propia mente caída. Eso es todo. No escuchen a tales, no escuchen a los tales, es lo que está diciendo Pablo. La idea acá es que Cristo gobierna sobre todo el reino espiritual. Él es el creador. Nada ha sido creado sin Él. Así que puedes estar tranquilo que no hay nada que tú puedas anhelar de un ángel, sino mirar a Cristo. No necesitas adorar ángeles, no necesitas perseguir ideas extrañas de culto a los ángeles. Pero por otro lado, no hay nada que ningún demonio pueda hacer de lo cual Cristo no te pueda proteger. Debes entender eso. Hay gente que vive en temor. Si eres creyente, si el Señor te ha rescatado y Cristo mora en ti, tienes al Espíritu Santo en tu vida, nadie te puede hacer nada fuera de lo que Dios está guardándote. Ningún demonio puede vencer a nuestro Señor. Podemos confiar en su victoria y confiar en su poder. Así que si ya te diste cuenta, Pablo quiere que su audiencia no tenga ideas erróneas de Jesús, porque eso lo cambia todo. Si ellos están pensando que Jesús es un ángel, si ellos están pensando que Jesús es un ser divino, entre muchos, si ellos están pensando que Jesús no tenía un cuerpo físico, entonces este Jesús no salva. Entonces ellos van a ir rumbo al infierno, porque no es el verdadero Jesús. ¿Te das cuenta? Pablo desea que ellos tengan una cristología adecuada. La Biblia determina nuestra teología acerca de quién es Cristo. No importa cuán espléndidos sean los ángeles, Cristo está sobre ellos. No importa cuán temibles sean los demonios, Cristo está sobre ellos. Él los creó. El texto sigue diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Él es el agente a través del cual todo ha sido creado. Todo ha sido creado a través de Él. Ya citamos ya Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero no solo Él es el agente creador, sino que Él es el motivo por el cual todo fue hecho. Pablo sigue diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el receptor de la bendición de la creación. Él tiene el derecho de gobernar sobre la creación. Por eso en Apocalipsis Juan dice, no vi ninguno digno en todo el cielo, en toda la tierra, debajo de cada montaña, no había nadie. Y Juan está llorando, ¿no? Lloraba yo mucho, dice Juan, pero no había nadie digno. Y sale el Cordero, triunfante. Él es digno. Él tiene la autoridad porque Él es el creador, porque Él es Dios, porque Él ha vencido. Pablo sigue diciendo, verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Él no está sujeto al tiempo. El día en que el primer segundo corrió en este universo, Jesús ya existía, porque Él es eterno, no tiene un principio. Él es antes de todas las cosas.
Y el contexto de todas las cosas en este pasaje es las visibles y las invisibles. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1, ¿recuerdas? Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:1. ¿Por qué tu corazón sigue latiendo? ¿Por qué tu mente sigue funcionando? ¿Por qué el piso en el que estás parado sigue sosteniéndote? Porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es increíble. Él sostiene todo el reino físico e invisible. Y esto no es trabajo para Él. Esto no es esfuerzo. Esto nos habla de su poder, de la magnitud inimaginable de su poder, en la cual Él actúa. Y también nos dice lo horribles que somos cuando estamos sin Cristo, que está sosteniendo nuestro corazón, haciéndolo latir, y lo usamos para negarlo. Y usamos su aire, y usamos sus átomos, y usamos el suelo en el que estamos parados para rechazarlo y para hablar mal de Él. Esto es lo horrible. Pero la buena noticia es que Él también es preeminente sobre la redención. Hay redención, hay perdón. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ustedes saben, no voy a expandirme mucho acá, pero la idea aquí es que Él gobierna también sobre la iglesia. Él la ha comprado. Él pagó el precio con su sangre. Es lo que sigue diciendo los versos 19 y 20. Él pagó el precio del rescate de la iglesia. Por lo tanto, Él la gobierna. Él es el que le da vida. La cabeza da vida al cuerpo. Esta es la imagen que tenemos. Ustedes saben, a veces hay un accidente y alguien pierde un miembro de su cuerpo. A veces hay escaladores que van por alguna razón, quieren ir al Everest o a no sé dónde y se quedan sin dedos del frío. A lo mejor han visto esos casos, pero ellos pueden seguir viviendo sin dedos o sin una parte de su cuerpo. Pero yo nunca he visto a nadie vivir sin cabeza. Él es la vida de la iglesia. Él es el que da vida a la iglesia. Él es el que da salvación. Él es el que sostiene. Él es el que paga nuestra deuda. Él es el que tomó la ira de Dios. Él es el que pagó nuestro pago. Él es el que vendrá por nosotros. Él nos sostiene. Ustedes recuerdan este pasaje en Mateo 16, 18, cuando Pedro le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y escucha esto: y sobre esta roca edificaré. El pronombre personal implícito ahí para nosotros es yo, ¿no? Yo edificaré, es lo que dice Jesús. Yo edificaré una iglesia, la iglesia de alguien más, mi iglesia, pronombre posesivo, su iglesia. Él es el dueño de la iglesia, Él es el que la edifica, Él la compró, Él es digno. Él es el preeminente sobre la redención. Esta idea fluye hasta el verso 20, pero por tiempo vamos a parar en el verso 18 simplemente. Pero la iglesia entonces debe sujetarse a esta autoridad. ¿Cómo Cristo ejerce esa autoridad? Bueno, a través de su palabra. Él nos ha dejado su palabra para que obedezcamos sus deseos. Él es el dueño de la iglesia. Y podemos decir, Él es el dueño de la iglesia, pero si no obedecemos la Escritura, no tiene sentido. Sabemos que Él es el dueño de la iglesia, sabemos que es verdad, que lo creemos porque estamos haciendo lo que Él dice en su palabra. El verso termina diciendo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el mismo término, prototokos. Él tiene la preeminencia sobre los muertos. ¿En qué sentido? Nuevamente, no es el primero que murió. Sabemos que hubo gente que murió antes de Jesús. Ok, entonces es porque es el primero en resucitar. No, sabemos que hubieron personas que resucitaron antes que Jesús. El más famoso probablemente
Lázaro. Jesús lo resucitó. ¿En qué sentido entonces Jesús es el preeminente de entre los muertos? Bueno, en que su resurrección fue la preeminente porque Lázaro resucitó para volver a morir. Y todos los que resucitaron antes, durante el ministerio de Jesús, resucitaron para volver a morir. Volvieron a experimentar la muerte. Pero Jesús es el supremo aún sobre la muerte, porque la venció. Y la venció para no volver a morir jamás. La venció para experimentar la bendición de la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y esto es buenas noticias para nosotros porque la Biblia nos dice que su resurrección nos garantiza que nosotros también resucitaremos por el mismo poder que le levantó. Hermanos, eso suena demasiado bueno. ¿Hay un versículo? Sí, hay un versículo, Romanos 8:11. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta es una promesa para los creyentes, que recibiremos una resurrección final y gloriosa, con un cuerpo nuevo de gloria, para disfrutar de lo que el Señor ha preparado para los que le aman. Así que si tienes la imagen completa, Cristo no solo es el reflejo perfecto de Dios, la manifestación corporal de Dios. Él no solo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, pero también es el redentor de la iglesia, el triunfante sobre la muerte, el victorioso sobre todas las cosas. Y Dios lo ha diseñado de esta manera, dice el texto, para que en todo tenga la preeminencia. Para que todo tenga la preeminencia, para que Él esté sobre todo, para que no haya una esfera o una área del universo visible e invisible donde Él no gobierne, donde Él no sea rey sobre todas las cosas. Pensemos en esto. Cristo tiene pleno control sobre la creación. Aún la estrella más distante. Usted sabe, hay muchas estrellas mucho más grandes que la Tierra, ¿verdad? ¿Sabe eso? Cristo tiene pleno control sobre la estrella más distante del universo. ¿Por qué? Porque Él la hizo. No solo la hizo, Él la sostiene. Él sostiene todo el universo. Millares de planetas, estrellas, asteroides, galaxias. Todo lo sostiene con la palabra de su poder. Él tiene la preeminencia sobre todo lo creado porque Él es el creador. Él es Dios, Él es el creador. Este es el Jesús que la Biblia nos plantea y cualquier versión barata es un engaño. Si alguien viene con un Jesús distinto a este, es el falso maestro, es un engañador, es un falso evangelio que dirige al infierno. Este es el Jesús que debemos aclamar, adorar y obedecer. Él tiene control sobre la redención. Él tiene pleno supremacía sobre la salvación, sobre la eternidad. Él ha vencido el pecado, Él venció la muerte, Él compró nuestra vida eterna. Nadie más ha conseguido tanto. Solo Él es digno de todo honor y de toda gloria para que todo nombre, para que toda lengua confiese que Él es el Señor y toda rodilla se doble ante su majestad gloriosa. Vamos a ser parte de eso si usted está en Cristo. Amén. Vamos a orar para terminar, pero no quisiera que se vaya. Nuestros pastores tienen un anuncio para usted. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por, Señor, alimentar nuestros corazones con una descripción clara de tu Hijo, de su poder, de su bondad, Señor, de su gloria, Padre. Él es supremo sobre todo, Señor. Ayúdanos a admirarlo, a amarlo, Señor, a exaltar su nombre. En estos términos, Señor. Guárdanos del engaño, Padre. Hay mensajes falsos, sutiles, queriendo hablar muy bien de Jesús, pero negando su deidad o negando su humanidad. Guárdanos, Señor, guárdanos del error. Ayúdanos a amarle por quien tú has revelado que Él es. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por este texto. En Cristo Jesús oramos. Amén.